Hola, mi nombre es Daniela Correa y hoy voy a hablar sobre alguno de los tres textos sugeridos entre Cartas sobre el humanismo, Crátilo o El Golem, que es un poema escrito por Jorge Luis Borges. En este video me voy a especificar sobre el Crátilo, que es un libro dialogado que escribió Platón en el año 360 a.C. aproximadamente. Este es uno de los primeros textos en la historia del mundo que habla sobre el lenguaje y es una reflexión sobre el lenguaje, a partir de tres personajes principales que son Sócrates, Hermógenes y Crátilo. Este texto se desarrolla a partir de una discusión sobre la exactitud de los nombres y esta discusión da paso a una tesis que es si el significado de las palabras viene dado de forma natural, que es lo que plantea Crátilo, o que si por el contrario es arbitrario y depende del hábito de los hablantes, que es lo que dice Hermógenes. A partir de esta discusión, de este choque de ideas, invita Hermógenes a Sócrates a que haga parte de este diálogo y de como su punto de vista y se plantea a sí mismo sus ideas. Entonces voy a explicar el punto de vista de los tres, pero voy a empezar por Crátilo. Crátilo. Crátilo sostiene que los nombres son exactos por naturaleza. ¿Por qué esa exactitud es tan importante en esta discusión? Porque la exactitud revela la esencia, revela los seres, su cómo son. Entonces vamos a irnos dando cuenta que esto es muy importante en este diálogo. Básicamente Cratilio sostiene una concepción presocrática de que la palabra expresa la esencia de lo nombrado y él dice, abro comillas, el que conoce los nombres conoce también las cosas, cierro comillas. Esto quiere decir que hay letras idóneas para cada cosa y que a partir del nombre se expresa la esencia, que vendría siendo un tipo de características, porque tu esencia es lo que eres y describe cómo eres, y te describe cómo eres a partir de ciertas características. Entonces vemos, por ejemplo, que hay letras idóneas para cosas blandas, hay letras idóneas para cosas sólidas, eso es un ejemplo, básicamente. Entonces él dice cómo esta exactitud dada por la naturaleza da, se da a partir de unas características que vendría siendo la esencia. Hermógenes, por el contrario, piensa que la exactitud de los nombres no es más que un pacto y consenso, es decir, él afirma que la relación entre el nombre y el nombrado viene dada por costumbre, más no por naturaleza, y que los nombres no expresan la esencia, solo son dados. Y esos solo son dados y pueden ser reemplazados si los que emplean la palabra lo acuerdan. Entonces, a diferencia de Crátilo, él sostiene que es una acción del nombrar, más que estos nombres dados no son exactos. ¿Entiendes? Aquí es cuando viene Sócrates y dice que el nombre sí es exacto y que cada uno pone, pero que no lo pone cualquiera, sino unos artesanos de los nombres que son quien se fija en el nombre que tiene cada cosa, pero por naturaleza. Entonces aquí es cuando Hermógenes le pide que le muestre cuál es la exactitud natural del nombre que él propone. Y aquí es donde Sócrates le da a Hermógenes una serie como de ejemplos. Le dice que mire en Homero cómo los dioses nombraban por exactitud, como la exactitud que usaban los dioses al nombrar, usando la sensatez. Entonces él le pide como que le plantea que si tuviera que mandar a alguien a la guerra, ¿quién enviaría? ¿Una mujer o un hombre? Y pues Hermógenes claramente dice que un hombre, pues tenemos que tener en cuenta la ideología de la época del hombre fuerte y la mujer débil. Entonces aquí es cuando Sócrates le dice, si ves, este, este tipo de nombres sí son exactos, pero se escogen a partir de la sensatez. Entonces voy a usar una parte del golem que ratifica esta teoría natural de, de que los nombres vienen exactos por naturaleza.
y es, abro comillas, el nombre es el arqueotipo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa y en todo el Nilo la palabra Nilo, cierro comillas. Aquí se demuestra como la capacidad de los nombres para designar y conocer las cosas y que el nombre básicamente es la imitación de la esencia mediante sílabas y letras. Voy a concluir poniendo un ejemplo, en mi caso que yo me di cuenta más o menos de que esta teoría que sostiene Cratilo y Sócrates es verdadera. Y es que se me cortó el video porque tengo la memoria súper llena, pero lo que estaba diciendo es que iba a concluir como con unos ejemplos que demostraban que la teoría que ellos tenían era cierta. Digamos, voy a usar la palabra renacimiento. Esta es una palabra que pertenece al título de una época en la historia. Y básicamente lo que yo quería demostrar con esto es que la palabra sí demuestra la esencia, tal y como decía Sócrates y Cratilio. ¿Por qué? Porque renacimiento, entonces la esencia es que veníamos, o sea, el contexto básicamente es que veníamos de una época muy oscura y renacimos. Entonces si vemos en el renacimiento sí está la esencia del renacer. Entonces aquí sí se ve como que lo que dice Sócrates y Cratilo es súper cierto. Y aparte de eso, también nos muestra que tiene que ser muy sensato el nombre que le demos a cada cosa y por eso hay que tener en cuenta la esencia que tiene cada palabra y por eso no todo el mundo pone los nombres porque no todo el mundo ve la esencia que por naturalmente tiene, la esencia que pone la naturaleza naturalmente. Entonces, básicamente lo que quería llegar con esto es que siento que en el texto le da la razón a la teoría que sostenía Sócrates y que deja más que todo a un lado y trata de convencer Sócrates a Hermógenes de que esa teoría de la naturaleza, de la esencia, es cierta. Entonces, quería cerrar con esto, poniendo unos ejemplos y ya.